Muy buenas tardes nuevamente a todos quienes nos siguen en esta novena Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero. Les damos la bienvenida para la segunda presentación de la feria, que como ustedes acaban de ver se trata de este libro, La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI, coordinado por la doctora María Cristina Rosas y con 12 capítulos muy interesantes sobre temas que efectivamente son temas de gran actualidad, prácticamente todos para la agenda nacional y la agenda internacional. Son temas que nos muestran cómo el concepto de seguridad humana que fue acuñado por el PNUD a mediados de los 90, pues tenía alguna razón en la vinculación hoy día de los temas de seguridad y desarrollo. Hemos visto cómo crisis como el cambio climático, las crisis económicas, la falta de cumplimiento pleno de los derechos humanos, las epidemias, las hambrunas, las sequías, pues todo forma parte de una visión de seguridad humana en su acepción amplia. Entonces los autores nos presentan en esta obra, y ya lo escucharemos de algunos de ellos, cómo algunas de estas aristas del concepto, algunas de las aristas en materia de seguridad pues no han sido debidamente atendidas, no han sido discutidas, puestas en política pública de una manera adecuada, conforme lo sugería el PNUD en aquellos años, y posteriormente ha fortalecido bajo este concepto de seguridad humana y sus desarrollos, o bajo una agenda de seguridad multidimensional, que también pues es un marco que se desarrolló en la Organización de los Estados Americanos a principios del siglo actual, del siglo XXI, como una forma de atender estas situaciones que ya se veían plenamente asociadas, la seguridad y el desarrollo. De lo contrario, pues hoy día estamos sufriendo partes de sus efectos. Tengo el gran gusto de dar la bienvenida, en primer lugar, a la coordinadora de este magnífico libro, la doctora María Cristina Rosas. María Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También al doctor Tomás Martínez, quien va a ser uno de los comentaristas, escribió uno de los capítulos dentro de este libro, y a Héctor Frías, el doctor Héctor Frías también, quien, al igual que Tomás, pues nos va a comentar sobre un tema sobre el cual ha escrito y que además pues cobra absoluta actualidad en la realidad mexicana del día de hoy, que es el tema de género y la violencia contra las mujeres y estos esfuerzos inacabados a nivel internacional y también en el caso mexicano por erradicar las violencias contra las mujeres, por garantizar la equidad de género en todos los ámbitos de la vida de nuestro país. Entonces, me da mucho gusto. Vamos a dar inicio a la presentación del libro. Les recuerdo a las personas que nos escuchan a través de internet, en este caso estamos en YouTube, dada la caída que hubo durante el día en distintas partes del mundo de Facebook. Vamos a continuar en YouTube, que el libro, La seguridad extraviada, al igual que los demás que se van a presentar en esta feria del libro y algunas otras obras que algunas instituciones nos han compartido, están a la venta aquí en el Instituto Matías Romero. Hemos puesto un módulo para quienes en la Ciudad de México quieran pasar aquí por el centro histórico y actualizarse sobre lo que se está pensando en la academia, lo que se está analizando, la perspectiva que hay sobre algunos temas relacionados con diplomacia, política exterior, relaciones internacionales, que siempre son de gran interés para las personas que tienen el gusto por estas disciplinas, pero también para las personas que están pensando en formar parte del Servicio Exterior Mexicano en el futuro. Pues aquí hay un acervo importantísimo de obras sobre temas actuales, como lo he mencionado,
que son de gran interés. Entonces, ahí está la invitación y con ello vamos a dar paso pues ya de lleno a la presentación del libro y en primer lugar le daremos la palabra a Tomás Martínez Sánchez, quien es, lo voy a presentar rápidamente, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, precisamente en el Colegio de la Defensa Nacional, y candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Participa como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México y en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha colaborado en la Secretaría de Gobernación y también como asesor en las Secretarías de Agricultura, Economía, Educación Pública, Reforma Agraria y Relaciones Internacionales. Asimismo, participa en grupos de crisis en la Presidencia de la República. Fue el primer secretario técnico de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Congreso de la Unión y en la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, además de asesorar en asuntos relacionados con las comisiones de Defensa Nacional y Gobernación. Tiene muchos artículos, los más recientes de forma especializada tienen que ver con movimientos sociales y seguridad nacional en México, desregulación de la seguridad privada en México, seguridad nacional y desmovilización en América Latina, la necesaria reforma constitucional en materia de seguridad nacional. Y precisamente este último tema que menciono es la materia del artículo o del capítulo al que dedican esta obra tan vasta que estamos presentando esta tarde. Entonces me da mucho gusto darle la bienvenida a Tomás. Le dije doctor, pues es candidato a doctor, pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias Alejandro por esta presentación. También muchas gracias a María Cristina por habernos incluido en esta presentación, y tomando en consideración que pues, hay muchos autores en la obra, y entonces yo agradezco mucho que las razones que haya tenido para que en esta ocasión estemos participando. Y entrando en tema, bueno, como bien decía Alejandro, es decir, mucho de lo que intento hacer en este artículo, en esta contribución, es tratar de plantear, digamos, el problema que tiene el país, que tiene, en este caso, el Estado mexicano respecto a lo que es el concepto de seguridad interior. Este es un concepto que obviamente pues tiene, digo, el principal antecedente, lo tenemos en la Constitución, en la fracción sexta, ¿no? Del artículo 89, ¿no? Constitucional, donde ahí se establece, recupera, pues, digamos, lo que en otras constituciones, las del siglo XIX, plantearon en materia de seguridad interior. Es decir, ahí entonces, digamos que un antecedente muy importante, sobre todo cuando México inicia su proceso de independencia, ahora que se puso de vigencia este 200 aniversario, ¿no? En el que se habla de la consumación de la independencia. Creo que ahí es donde el concepto cobra valor, porque pues una cosa fue ese evento, y después la necesidad de darle seguridad al país, ¿no? Entonces esa necesidad de pacificar a un país donde derivado de la independencia vamos a tener una serie de desarrollo de fuerzas políticas y de diferentes problemas asociados con la seguridad pública, como pueden ser los bandolerismos y todo el tipo de afectaciones, ¿no? A la vida cotidiana, ¿no? De lo que fue esa construcción del siglo XIX mexicano, nos va pues a colocar a los constituyentes y finalmente en la constitución final del siglo XX, ¿no? De principios del siglo XX, le va a dar pues un valor, una importancia a lo que es el concepto de seguridad interior, pero fíjense, siempre muy asociado también al concepto de defensa exterior. O sea, entonces
en la Constitución, en ese artículo 89 constitucional, se colocan estos dos conceptos como entonces dos conceptos que son vitales en lo que es, digamos, de manera muy esquemática, una primera definición de lo que debe ser la seguridad nacional, ¿no? Entonces, podríamos decir que puede haber muchas definiciones, pero es muy lamentable, y aquí es donde empiezan los problemas, que la Ley de Seguridad Nacional, cuando ¿no? fue aprobada y salió publicada, estamos hablando ¿no? ya de 2005, es una ley que entonces adolece de esta conceptualización de la seguridad interior y la defensa exterior. Entonces son dos conceptos que están vacíos. Diría yo que ese es uno de los grandes problemas que hoy tenemos y que de alguna manera trató de ser resuelto pues en 2016-2017, cuando en el Congreso se presentaron diferentes propuestas, iniciativas para precisamente darle vida a una ley de seguridad interior. Desde mi punto de vista, y es lo que quien tenga oportunidad de revisar este artículo de alcances y límites de la legislación mexicana en materia de seguridad interior, lo que trato de señalar como un primer gran problema es que nosotros creemos que era un error, y fue un error, hacer un planteamiento de una ley de seguridad interior cuando este es un componente fundamental de la seguridad nacional. Y por lo tanto, entonces, en este planteamiento y en algunos artículos anteriores que tuvimos oportunidad de escribir, señalamos la necesidad de que la primer gran reforma que podría producirse en materia de seguridad nacional en el país sería aquella que precisamente incorpora un título completo desarrollando el concepto de seguridad interior y otro título donde entonces ¿no? describe y plantea lo que deben de ser las funciones de la defensa exterior, ¿no? Entonces son por eso dos tareas pendientes, dos asignaturas pendientes en materia legislativa y obviamente tratar de corregir lo que fue el ejercicio legislativo que dio vida a esta ley, ¿no? Que fue, salió en decreto el 21 de diciembre de 2017, pero que después, ¿no? se presentaron una serie de controversias constitucionales hasta lograr, ¿no? A finales de 2018, pues, dar por muerta esta ley en la medida que se consideró que respondía, era inconstitucional, y es mucho el tratamiento que hago en la revisión de las motivaciones también que llevó a la sociedad civil y a diferentes instituciones, sobre todo en los órganos autónomos, sobre todo de derechos humanos y de transparencia, que pusieron precisamente, digamos, las observaciones más importantes de por qué no debía, no procedía este ensayo de ley de seguridad interior, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es entonces el principal, digamos, problema o el principal problema que vamos a encontrar en este diseño, esta intentona de diseño, ¿no? Legislativo en materia de seguridad interior? Pues la principal falla que vamos a encontrar está relacionada con el papel fundamental que se le asignan a las Fuerzas Armadas. Es decir, de alguna manera, podríamos decir que el principal promotor de esta iniciativa, al final de cuentas, son las propias Fuerzas Armadas. ¿En razón de qué? Y aquí hay un antecedente muy importante. Cuando en 2009 se intenta hacer una reforma de gran calado a la Ley de Seguridad Nacional, en el proyecto que se presentó por el Ejecutivo Federal, en este caso, ¿no? En el gobierno de Felipe Calderón, esta propuesta en la cual tuvimos oportunidad de colaborar diferentes grupos, diferentes instancias, que en ese momento discutíamos la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Nacional, pudimos incorporar entonces un título completo, donde entonces se desarrolló lo que era este primer concepto de seguridad
Interior dentro de nuestra legislatura. Y en él lo que prevalecía, ahí sí, era cuál iba a ser el papel que iban a jugar las Fuerzas Armadas, sobre todo en materia de seguridad pública. Digamos que ese era el contenido de esa primera intentona, pero porque también tratábamos de, junto a eso, entonces decíamos, bueno, si va a jugar un papel importante las Fuerzas Armadas, también un papel muy importante deberán jugar, ¿no? Las áreas de derechos humanos del país. Entonces, hicimos un diseño, digamos, de tratar de, digamos, compensar, ¿no?, la actuación de las Fuerzas Armadas, tomando en consideración que una manera de lograr el control y regular la actuación de las fuerzas que no policías, ¿no? Cumpliendo funciones de policía nacional, de policía en el país, los miembros del ejército, la única manera de contener y poder regular y poder, digamos, dosificar el uso racional de la fuerza iba a ser con un componente de derechos humanos muy importante. De hecho, entonces, casi en los artículos que se planteaban en ese momento, hablábamos de la necesidad del acompañamiento en todas las misiones y en todas las actuaciones en materia de seguridad interior de las Fuerzas Armadas, un acompañamiento de lo que eran integrantes, ¿no?, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, a través de las visitaduras, designar los responsables de tomar cartas en el asunto y poder entonces observar, tener una presencia y con ello entonces poder ir regulando conforme fueran desarrollándose las misiones en materia de seguridad interior, que permitiera entonces lograr ese objetivo de uso racional de la fuerza. Bueno, esto fue un componente muy importante. Sin embargo, logramos que en aquel entonces el Senado aprobara esta reforma, pero al pasar a la Cámara de Diputados, este proyecto se congeló. O sea, hubo una reacción al interior de las Fuerzas Armadas, sobre todo porque no estaban de acuerdo con esta intervención, ¿no?, de las áreas de derechos humanos, tanto la federal como las estatales, y entonces ese fue, digamos, el primer choque o confrontación conceptual de lo que tenía que, teórica y política, ¿no?, de lo que tenía que ser esta manera de protocolizar la acción, en este caso las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y seguridad interior. Entonces, de esa experiencia, de ese refrenar que tuvimos, de esa resistencia, cuando entonces renace la idea de la seguridad interior, ahora renace, pero entonces con una idea de una ley independiente a la Ley de Seguridad Nacional. Entonces allí hay un intento de buscar un camino diferente y lo que tratamos de mencionar en el artículo es que eso no lo debemos permitir y afortunadamente fue una de las razones por las cuales se congeló. Sobre todo por lo siguiente, porque aquí hablaré un poquito de lo que tendrían que ser quiénes son los responsables o quiénes deberían ser los responsables de la seguridad interior. Pues en primer lugar, creemos nosotros, y ya bajo un enfoque, como bien señalabas, Alejandro, en un principio de lo que es el concepto de seguridad humana, pues tendría que jugar un papel fundamental en estas actividades, pues todo lo que son los organismos de los derechos humanos. O sea, definitivamente, si queremos entrar en un sentido de modernidad, ¿no?, apropiado, y una manera de aterrizar el concepto de seguridad humana sería a través del concepto de seguridad interior, dotar precisamente, ¿no?, a lo que son nuestras, tanto organismos autónomos como los diferentes grupos de derechos humanos, jugar un papel muy importante en lo que hoy se está llamando pacificación, ¿no?, del país. O sea, si queremos una pacificación del país, definitivamente, y es fundamental, el papel que habrán de jugar tanto los órganos autónomos, ¿no?, de derechos humanos federal y estatal en el ámbito nacional,
como todos los organismos de la sociedad civil que tendrían que ser coadyuvantes en este esfuerzo. Y junto con ellos, entonces, otro protagonista fundamental tendría que ser la Secretaría de Gobernación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos problemas de ingobernabilidad cada vez más crecientes. En estas pasadas elecciones somos testigos todos, ¿no? Los medios nos hicieron evidentes la cantidad de crímenes y asesinatos de candidatos, ¿no?, a puestos de elección popular y de formas de coacción del voto que se ejercieron por parte de la delincuencia organizada en diferentes, ¿no?, localidades, en algunas diferentes regiones del país. Entonces vemos ahí que el papel de la Secretaría de Gobernación sería, y aquí es haciendo una distinción, no se trata de que las elecciones las organice Gobernación como era en el pasado, sino se trata de crear condiciones de gobernabilidad precisamente para, en coadyuvancia y en coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, poder blindar, y ese es uno de los temas, los procesos electorales. Entonces, Gobernación y Fiscalía tendrían que estar blindando los procesos para garantizar el otro concepto que que tiene fuerza en las versiones originales de lo que ha sido la conceptuación de la seguridad humana, que es la seguridad política, ¿no? La seguridad de las personas vinculados a todo lo que son sus derechos políticos de todos los ciudadanos. Entonces, ese es el valor y la importancia que tendría que jugar. Y entonces, sí, después de eso podríamos estar hablando de una coadyuvancia, de un apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, entonces diríamos, estas serían las cuestiones que fueron las que discutimos en su momento cuando se debatió esta iniciativa de decreto para darle vida a esta Ley de Seguridad Interior. Y aquí planteo entonces un problema central que tiene legislar en materia de seguridad interior, pero también en las necesidades de actualizar la legislación en materia de seguridad nacional para tratar de definir algo que es muy importante, los protocolos de actuación de cada uno de los protagonistas de la seguridad nacional. En este momento, la Ley de Seguridad Nacional contempla fundamentalmente lo que sería, digamos, el protocolo de actuación de lo que era el CISEN y ahora no, el CNI, ¿no?, con el cambio de nombre y de definición. Bueno, si bien entonces conocemos a la Ley de Seguridad Nacional, en forma coloquial decimos es la Ley CISEN, porque fundamentalmente entonces a lo que se apostó en aquel momento fue a legitimar la actuación, ¿no?, del CISEN como órgano de inteligencia, ¿no?, para la seguridad nacional, órgano de inteligencia para el Estado mexicano. Y hasta ahí quedó, pero integrantes de la seguridad nacional en torno a lo que es el Consejo de Seguridad Nacional eran muchas otras dependencias del gobierno federal. Y eso hoy damos cuenta de que no es, más allá de lo que son las Fuerzas Armadas, que tienen sus protocolos, ¿no?, a través de sus diferentes reglamentos, sus diferentes ordenanzas, el resto de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional no tienen protocolos de actuación en materia de seguridad nacional. Entonces, eso es lo que hace que, digamos, la seguridad nacional en este país no logre, ¿no?, la función de seguridad nacional no logre la plenitud que deberíamos tener. ¿Por qué? Porque no hay protocolos de actuación. Nadie sabe qué hacer, ¿no? Los únicos que marcan entonces ciertas directivas o marcaron ciertas directivas en su momento fue CISEN o Fuerzas Armadas. Entonces tenemos una ley de seguridad nacional que simplemente entonces le da una sostenibilidad a estas actuaciones, ¿no? Y por lo tanto, entonces, digamos, tiene nuestra seguridad nacional bajo este análisis, nos llevaría a la conclusión de que entonces tenemos una seguridad nacional militarizada, pero desde ya atrás, o sea, y no hemos quitado ese sentido y ese adjetivo que tiene la seguridad nacional en el país. Bueno, eso trató de ser reforzado con la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Entonces era como que, ¿no? Es decir, si hablamos de procesos de militarización, bueno, fue una intentona
de tratar de entonces reforzar y reafirmar la presencia de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad interior. Y con eso entonces planteo que obviamente todos tenemos en México y todos los que preocupados por que evolucione y se revitalice la seguridad nacional, una necesidad de reconceptualizarla a partir de definir los protocolos de actuación, ¿no?, de todas las instancias que han de integrar, ¿no?, el futuro de la legislación en materia de seguridad nacional. Y insistir en la importancia de que tanto seguridad interior como defensa exterior deben de ser dos títulos fundamentales que deben ser incluidos en la legislación. Y lamento mucho que esta última legislación en materia de seguridad nacional, cuando abordó el tema de los agentes, ¿no?, sobre todo a partir de lo que fue la actuación de la DEA, ¿no?, por la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos, se hizo una legislación de naturaleza reactiva a ese fenómeno, sin ni siquiera abordar otra vez el tema, ¿no?, de la seguridad interior. Entonces, el concepto de seguridad interior no está en esa reforma, no está el concepto de defensa exterior, porque, bueno, era un tema de defensa exterior, el tema, ¿no?, de los agentes, ¿no?, que están haciendo actividades clandestinas y que están rompiendo los esquemas de coordinación y cooperación de información en materia de inteligencia para el tema criminal. Entonces, esa es entonces una de nuestras grandes deficiencias. Y cuando vemos la legislación en materia de Guardia Nacional, oh, sorpresa, uno hubiera esperado que entonces en Guardia Nacional hubiera una conceptualización de la seguridad interior, y no es así. Si ustedes hacen una revisión del contenido de la ley, ¿no?, de la Guardia Nacional, habla exclusivamente de seguridad pública. Entonces, hay un vacío entonces conceptual al no reconocer que esta Guardia Nacional tendría que tener por lo menos un concepto operativo en materia de seguridad interior. No lo hay. Y aún así, entonces, se está actuando en temas de migración, ¿no?, el fenómeno migratorio. Entonces, ¿bajo qué protocolo de actuación lo está haciendo? Tendría que ser obligadamente a partir de un concepto de protocolización de lo que es la seguridad interior, y no lo hay. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, una debilidad también muy grande. Y tampoco tiene esa Guardia Nacional, o sea, aunque lleva, lleva el apellido de nacional, o sea, es una Guardia Nacional, no tiene ninguna consideración para ser concebida como una instancia de la seguridad nacional. Entonces ahí vemos que tenemos una fractura desde el punto de vista conceptual, o sea, hablando académicamente, pero también desde el punto de vista estratégico, porque no hay una articulación de un concepto estratégico de seguridad nacional con el de seguridad interior y seguridad y defensa exterior. Entonces tenemos actuaciones fragmentadas, ¿no?, más que nada discursivas, que no hay un imperio, pues, de lo estratégico, ¿no?, hacia el futuro de lo que puede ser el rumbo del Estado mexicano en materia de seguridad nacional. Y con ello, entonces, concluyo y agradezco y espero que pueda servir de algo, ¿no?, esta lectura de este artículo, donde tratamos de demostrar precisamente esta intentona, ¿no?, de militarización, ¿no?, que se dio en ese momento, pero que fue detenida afortunadamente, ¿no?, por las fuerzas pensantes de este país, que dieron los elementos al Poder Judicial para que no prosperara esta legislación. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos a Cristina y a todos los que están atentos a esta presentación. Muy bien. Pues muchas gracias a Tomás Martínez. Ahí tienen ustedes un artículo que trata sobre temas que han estado en la discusión pública durante mucho tiempo, de la propia participación de las Fuerzas Armadas en algunos contextos, cumpliendo labores que, digamos que en rigor, no les corresponderían. Por otra parte, las Fuerzas Armadas también lo escuchamos reclamando que no tenían un marco jurídico para actuar. Los distintos colectivos de derechos humanos, resaltando la importancia de que en esas operaciones que cuestionaban, pues se adaptaran a los mínimos en materia de derechos humanos
más aún elevados en 2011 a nivel constitucional. Entonces, un artículo sin duda para la reflexión y para la participación en esos debates de manera informada. Sí hay muchas cosas que todavía es necesario fortalecer en el país y bueno, pues Tomás Martínez ahí nos da algunas sugerencias, recomendaciones, claramente el tema de los protocolos de actuación, que se han intentado en algunos casos para el uso de la fuerza, por ejemplo, bajo las reglas de instancias internacionales muy reconocidas, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, sobre la proporcionalidad, por ejemplo, y otro tipo de cuestiones que tienen incluidas dentro de sus propios protocolos. Entonces, muchas gracias. Es una obra bien interesante. Usted puede estar de acuerdo o no con ella, pero sin lugar a dudas genera una base analítica importante sobre lo que debería fortalecerse en este país para dejar de una vez por todas pues una situación que a todos nos preocupa, que es la inseguridad y quién debe atenderla, bajo qué parámetros y con qué mecanismos de control, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra ahora en segunda instancia a Héctor Frías Barrón. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Héctor es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha tenido una participación como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, en las comisiones de Relaciones Exteriores, en la década de los 90, más recientemente en la Comisión de Equidad y Género. Actualmente se desempeña como subdirector de impartición y seguimiento a la formación y certificación en género en el Instituto Nacional de las Mujeres, en el INMujeres. Y Héctor nos ha propuesto en esta obra un tema, pues yo decía, de la mayor actualidad y de urgente atención. Su artículo se titula Escenas cotidianas en el terreno de la discriminación, la violencia contra las mujeres y cómo se vinculan con el tema de la seguridad. Una aproximación al análisis desde la perspectiva de género. Pues Héctor, te damos el uso de la palabra. Adelante, por favor, y gracias de nuevo por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias al Instituto Matías Romero, gracias a la doctora Cristina Rosas. Y pues me gustaría en primera instancia si puedo compartir mi pantalla para más o menos de alguna manera ordenada hacer la presentación. Ustedes me avisan si se ve. Ya se ve muy bien. Ok, muy bien. Entonces, sí, a mí me gustaría más bien platicar cómo está estructurado el capítulo y detenerme en alguna de las partes que considero importantes del mismo. Y para comenzar, pues me gustaría decir que hay tres ideas que articulan el escrito, ¿no? La primera es que, en efecto, a las mujeres y a los hombres nos afectan los mismos problemas, por ejemplo, la crisis económica, el desempleo, las enfermedades, las guerras, la seguridad o inseguridad, etcétera. Sin embargo, los efectos de esos problemas, cómo nos impactan, son distintos para los hombres y para las mujeres. La segunda idea tiene que ver con que para poder identificar esas diferencias y comprender mucho mejor el porqué de ellas, es importante utilizar una herramienta de análisis como es la perspectiva de género, que nos explica de qué manera los hombres y las mujeres nos relacionamos en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? El ámbito laboral, el ámbito político, el ámbito familiar, en el ámbito económico. Y la tercera idea tiene que ver con el tema de la seguridad, que fue el tema central de esta obra que coordinó la doctora Rosas.
Y este tema en todas sus dimensiones, ya sea la seguridad individual, la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad humana, puede y tendría que ser abordado necesariamente desde la perspectiva de género para poder dar una mayor comprensión de estos efectos diferenciados que tiene la inseguridad en todas esas dimensiones para las mujeres y para los hombres, y sobre todo para tratar de encontrar soluciones adecuadas y eficientes y eficaces para esos problemas derivados de la inseguridad. Bueno, entonces me voy a permitir leer una nota. Se llama Escenas cotidianas porque la idea era, a través de notas de periódico, hablar de cosas muy obvias que aparentemente están ahí, pero el problema con lo obvio es que como ahí está, pues no lo vemos, ¿no? Y si lo vemos, no alcanzamos como a distinguir la serie de matices que están presentes y que nos pueden explicar el por qué las cosas son así y no de otra manera. Entonces voy a permitirme narrar un acontecimiento que habla de una situación denostable que no debería de suceder, pero que desafortunadamente pasa en todas las partes de nuestro país. Y lo tomé de un periódico y el encabezado dice así: asaltan camión en la autopista México-Querétaro y violan a una mujer. Autobús de pasajeros fue asaltado en el kilómetro 54 de la carretera México-Querétaro. Esto sucedió el 10 de junio de 2016, alrededor de las 9 p.m., cuando un par de asaltantes abordaron el autobús cerca del kilómetro 54, próximo a la comunidad de Jorobas. El camión de la marca comercial Viajero se dirigía a Atlacomulco, Estado de México. Las grabaciones fueron difundidas por la televisora Televisa y en ellas se logra apreciar a un sujeto armado golpeando la puerta, exigiéndole al conductor poder ingresar al vehículo, mientras que los usuarios le gritan al conductor que no abra la puerta. Los asaltantes amenazaron con disparar si no se les abría la puerta y entonces el conductor entró en pánico, por lo que detuvo el autobús y corrió a la parte trasera del mismo. Una vez que los asaltantes lograron ingresar, le ordenaron al chofer apagar todas las luces y entregarle sus pertenencias de valor, así como el dinero. Posteriormente le exigen transitar detrás de un tráiler a baja velocidad, pero por las obras de mantenimiento en la circulación de esa carretera, se volvió lenta la circulación. Un par de minutos después, le exigen a los viajeros darles todas sus pertenencias, gritando: quiero todo el dinero, apaguen todo, quiero todo el dinero, dame esa mochila. En el video se aprecia cómo los asaltantes piden a los hombres, a los pasajeros, ¿sí?, que se vayan a la parte trasera, mientras uno de los delincuentes golpea a las mujeres, hasta que culmina abusando sexualmente de una de ellas. El asalto duró aproximadamente 9 minutos, ya que los delincuentes, al escuchar la sirena de una ambulancia, huyeron de la escena del crimen, internándose en la vegetación de la carretera. Tomado de el periódico Sin Embargo, en junio de 2016. Más allá de lo que decíamos, que todo mundo podemos ser susceptibles de un asalto en una de las carreteras de nuestro país, en alguna de las líneas de autobuses, lo importante aquí, con el tema de la seguridad, en este caso de la seguridad pública, pero también la seguridad personal, es analizar con esta herramienta las diferencias que existen cuando un evento de esta naturaleza tiene lugar. Por ejemplo, cuando mujeres y hombres en una sociedad de riesgo, como es la mexicana,
esperamos en la calle abordar algún transporte público, tal como se ve en esta situación, claro que nos da miedo, ¿no? Experimentamos algunos temores en el sentido de que algo nos puede suceder. Sin embargo, no compartimos los mismos temores. Y aquí en el cuadro podemos ver el número de palomitas que significan temores. Para los hombres son 4, mientras que para las mujeres hay 8 temores principales, ¿no? Entonces, las mujeres tienen temor a recibir piropos groseros u ofensivos que forman parte de lo que los protocolos en nuestro país denominan acoso sexual, que puede ser callejero, laboral o de otra índole. También tienen temor de ser intimadas o acechadas y también de ser abusadas sexualmente. Sobre todo, este es un temor que las mujeres experimentan en todo momento. Un temor compartido con los hombres es ser acosado sexualmente, que pueda revestir tocamientos en el cuerpo, a diferencia del acoso de tipo verbal. Estas conductas implican tocar el cuerpo o ser tocado en el cuerpo con una connotación lasciva o lujuriosa, y esto se comparte entre mujeres y hombres porque puede tener lugar también entre hombres. La diferencia es que el acoso sexual lo practican mayoritariamente los hombres hacia los hombres y hacia las mujeres, ¿no? Es muy difícil imaginar a una mujer acosando sexualmente a hombres en el transporte público. Otro temor que tienen las mujeres es a la violación. Y los otros temores, pues, son los que compartimos hombres y mujeres: a ser asaltados, a ser golpeados y a ser asesinados en estos transportes públicos. Entonces, lo importante el artículo, digamos, es que plantea que a pesar de que nos puede pasar lo mismo, es importante ver estas diferencias y lo que hay detrás, cómo se explica eso. Gracias a esta herramienta de la perspectiva de género, podemos decir que lo que hay detrás es la manera en que hemos sido socializados, socializadas, educados y educadas, y que se llama, desde la perspectiva de género y la teoría de género, los estereotipos de género, ¿no? Un estereotipo es una imagen distorsionada de lo que se piensa que los hombres y las mujeres debemos hacer y podemos hacer. Entonces, por ejemplo, pues a las mujeres se les dice que son débiles y a los hombres que somos fuertes. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Pues que los hombres dominen a las mujeres en todos los ámbitos, y en el transporte público pues se actúa ese dominio. Se dice que las mujeres son receptivas o pasivas, mientras los hombres somos activos, y los hombres pues en esa actividad se tornan asaltantes, ¿no? Las mujeres deben arreglarse para los hombres y son consideradas objetos sexuales. Y los hombres, como son dominantes, como tienen una sexualidad irrefrenable, pueden actuarla y pueden someter sexualmente a las mujeres. Por eso abusan y violan a las mujeres. Las mujeres están para obedecer a los hombres, y los hombres deben mandar, deben conquistar a las mujeres y deben tener relaciones sexuales, pero no con hombres, sino con mujeres, ¿no? Entonces los hombres abusan sexualmente y violan a las mujeres, pero no a los hombres. Por eso en la escena, en la nota, no aparece ningún hombre abusado sexualmente ni violado. Y también se piensa que el no de las mujeres, aún en el terreno sexual, significa un sí disfrazado. Entonces los hombres, abusando de su superioridad, de que ellos mandan y de que tienen esta sexualidad irrefrenable, someten a las mujeres, incluso sexualmente, incluso en espacios públicos,
como lo son los transportes. Digamos que la línea de análisis del artículo tiene esa base y utiliza esa herramienta para hacer otras incursiones en el ámbito, por ejemplo, también de la trata de personas, que es definida como esta acción de captar, transportar, trasladar, captar o recibir a personas que han sido traídas bajo amenazas, engaños o abusos de poder con el fin de explotarlas sexualmente, laboralmente o con otros fines, de acuerdo con el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Y también otras escenas que se analizaron o se analizan en el artículo tiene que ver con el feminicidio, que es definido por primera vez como ese asesinato realizado por varones motivados por un sentido de derecho a quitar la vida a las mujeres y motivado por la pretendida superioridad masculina sobre lo femenino. El feminicidio, pues, es un término que tiene fines políticos para distinguir lo que es un homicidio, pero para evidenciar precisamente estas características donde a una persona se le priva de la vida por el solo hecho de ser mujer, con muchos más agravantes que en el caso de quitarle la vida a un hombre. ¿Cuál fue la idea, digamos, como de escribir este apartado? Uno, pues decir que cuando estamos hablando de seguridad, ya sea en su dimensión individual, privada, pues el Estado tiene la obligación de procurar que las personas tengan paz interior, que no tengan miedos, que no teman a estar, digamos, por la calle, caminando, a subirse a un transporte público, a vivir bajo un territorio, etc. Entonces, para garantizar la seguridad en esa dimensión, pues sería importante que el Estado tomara esa responsabilidad. Si nos vamos a la dimensión de lo público, a la dimensión de lo colectivo, pues las mujeres, no solamente es que este temor de ser agredida, de ser privada de la vida por el solo hecho de ser mujer, las mujeres comparten como colectivo estos temores. No hay grupos de mujeres que se sientan seguras, no hay grupos de mujeres que sientan que el Estado mexicano les está proporcionando garantías de su seguridad. Hablando en términos de la seguridad pública, no confían en la policía, no confían en agrupaciones tales como el ejército, no confían en la Marina o ahora en la seguridad, en la Guardia Nacional. No hay un real ejercicio de las obligaciones del Estado para garantizar esa seguridad. Y si hablamos de la seguridad humana, pues tampoco está garantizada en estos momentos, o por lo menos hasta ahora, no hay una garantía. ¿Qué se necesita? Son como las consideraciones finales de este apartado. Bueno, que los enfoques de seguridad en cualquiera de las dimensiones de las que hemos hablado, para mejorar la situación de las mujeres, ya sea en sus familias, en sus comunidades, estén diseñados e instrumentados con esta herramienta de análisis que es la perspectiva de género, que contemplen las diferencias que hay, las necesidades específicas en el colectivo de las mujeres
y que las autoridades responsables de los temas de seguridad en nuestro país tengan esa sensibilidad y sepan utilizar este enfoque para que todas las dimensiones de la seguridad, sobre todo la seguridad humana, centrada en las personas, lo lleven implícito y se garantice que las mujeres puedan confiar en estas acciones del Estado para brindarles esa seguridad. Las necesidades que tenemos los hombres y las mujeres para acceder al derecho humano de la seguridad no son las mismas. Si se sigue diseñando una estrategia para pretender dar respuesta a las necesidades de la seguridad de la población, cuando la población no es homogénea, cuando sus necesidades no son las mismas, cuando sus temores y las actividades que realizan cada grupo de la población no son las mismas, esta política de seguridad en cualquiera de sus dimensiones no va a responder, no va a ser capaz de resolver la problemática de la inseguridad. Es un poquito como la descripción del artículo en general y bueno, dejaría el espacio por si hay algunas preguntas o inquietudes a plantear sobre este tema. Muchas gracias. Al contrario, Héctor, muchísimas gracias por tu participación, por hacer un recorrido de tu artículo tan detallado, pues sobre un tema que efectivamente es un tema lamentablemente actual. Has recorrido el tema de la discriminación y en tu artículo lo divides en distintos rubros: la distinción, la exclusión y la restricción de las mujeres en determinados momentos a través de distintos actos por parte o del Estado o de la sociedad. Me gustó mucho también el cuadro sobre los estereotipos de género, porque nos muestran, y esto cada vez es más importante, que se divulgue, que se hable para que no se asuman como socialmente aceptables todos estos estereotipos que acabas de mostrarnos y algunos otros más, ¿no? Lo que las mujeres no pueden o no deben hacer y los hombres sí pueden y sí están permitido que hagan, ¿no? Esto es un principio de ruptura de la igualdad y de la discriminación y el tema del feminicidio, que es un tema pues de debate en México desde hace ya muchos años, desafortunadamente. Hoy estamos en la etapa en la que se cuestiona la implementación correcta de la definición o la tipificación del feminicidio en muchos lugares. Por cierto, en tu artículo no lo mencionaste, pues recuerdas esta gran activista Diane Russell, una activista sudafricana, escritora, pero que abanderó la causa del feminismo con gran valor y pues, dejando obras importantísimas. Entonces, muchísimas gracias por incluir también esta parte de las condiciones o las no condiciones, diría yo, en las que viven las mujeres como parte de la seguridad. Lo hemos visto acentuado en la pandemia, sin lugar a dudas. Tenemos un parámetro inmediato que son los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos muestran cómo ha crecido la violencia o las violencias contra las mujeres, la discriminación, la forma como se han asumido roles automáticos para las mujeres en la pandemia, y por lo cual crece su vulnerabilidad. Entonces, yo celebro que podamos haber tratado este tema en este libro tan completo. Y bueno, ahora vamos a dar la palabra a la coordinadora de esta obra, que también aporta un artículo, María Cristina Rosas. Pues es una gran colaboradora y amiga del Instituto Matías Romero desde hace tiempo. Doctora, muchas gracias. La doctora Rosas es profesora asociada de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
También es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales, precisamente por la UNAM, así como doctora en Estudios Latinoamericanos por nuestra máxima casa de estudios. Ha sido docente en el Colegio de la Defensa Nacional, catedrática en el Centro de Estudios Superiores y Navales de la Secretaría de Marina. Ha fungido como consultora del gobierno mexicano, también consultora en el sector privado y en organismos internacionales sobre temas de economía y política internacional. Y en el extranjero también ha tenido estancias de investigación y participación en universidades como la de Columbia, la de Nueva York, la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, la Universidad de la Defensa en Washington, entre otras. Actualmente preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme. Y nos da mucho gusto, María Cristina, porque tú tratas incansablemente el tema de la seguridad humana a partir de cómo lo acuñó el PNUD. Me llama mucho la atención que en tu artículo mencionas que pues una vez que iniciaba este concepto de seguridad humana, pues llegaron los atentados a los Estados Unidos, los actos terroristas de 2001, que prácticamente enterraron momentáneamente el concepto, pero después con una serie de efectos tan notorios en el ámbito internacional como las pandemias, el cambio climático, las hambrunas, etcétera, etcétera, pues cobra otra vez vigencia este concepto. Es parte de lo que nos compartes en el artículo que has escrito, pero sobre todo me gustaría que nos hables de esta obra, cómo se vislumbra un trabajo de este calado con tantos temas tan importantes. Y por eso tenemos el gusto de darte la palabra, María Cristina. Adelante. Muchas gracias a Alejandro Alday y también gracias por la hospitalidad. Siempre es un gusto poder colaborar con el Instituto Matías Romero y celebro que tengamos la oportunidad de comentar esta obra. Esta obra fue publicada en 2019, pero luego nos ganó la pandemia y bueno, el resto de la historia ya la conocen. Yo quiero compartir algunas láminas también para explicarles el sentido del libro y lo que nos propusimos hacer con esta obra. De entrada, decirles que esta obra continúa con un trabajo de reflexión que hemos venido desarrollando ya desde hace algún tiempo alrededor de los temas de seguridad nacional, y la prueba pues son algunos de los textos que pueden ver aquí. El que ven hasta abajo a la derecha, la seguridad por otros medios. Yo creo que es importante traerlo a colación porque fue el primer texto que publica el Centro Olof Palme, que tengo el honor de presidir, un texto ya agotado, pero un texto que se propuso analizar el concepto amplio de seguridad, la seguridad humana, pero también nociones como seguridad multidimensional y cuáles son sus implicaciones para las políticas públicas, entre otros aspectos. Yo les diría que el libro que estamos presentando hoy, La seguridad por otros medios, viene siendo continuación de La seguridad por otros medios de este libro. Pero en el ínter, en los extremos, o entre estos extremos, entre la seguridad por otros medios y el libro que estamos presentando hoy, pues están todos los demás donde hemos de manera reiterada reflexionado sobre el concepto de seguridad nacional y sobre la evolución del concepto de seguridad humana, que a mí me parece muy relevante traerlo a colación porque si bien, como decía el maestro Alday, seguridad humana es un concepto acuñado por el PNUD en 1994, lo cierto es que no es un concepto acabado, es un concepto en cambio en construcción, un concepto que también nos ha traído como aportación la necesidad de reconciliar seguridad con desarrollo, ¿sí? Si ustedes recuerdan las 7 aristas que componen a la seguridad humana, 4 de ellas están directamente relacionadas con los temas de desarrollo, es decir, seguridad ambiental, seguridad y salud, seguridad alimentaria y seguridad económica. Son 4 aristas que están muy vinculadas al desarrollo. Y por otro lado, tenemos otras 3 aristas de seguridad humana que están más vinculadas a la seguridad más dura, ¿no? La seguridad política, la seguridad personal y la seguridad de la comunidad. Y lo menciono porque
Bueno, seguridad humana excluyó muchas cosas, ¿no? Y ese es uno de los propósitos de este libro, traer al debate temas como al que se acaba de referir Héctor Frías, el género, qué pasa por el lado mexicano con reflexiones en torno a, por ejemplo, la defensa nacional y la seguridad interior. Por eso invitamos a Tomás Martínez. Pero además hay otra serie de reflexiones que a veces no se logran integrar en los trabajos sobre seguridad. Por ejemplo, el tráfico ilícito de especies amenazadas. Yo escribo 2 capítulos en este libro y además de analizar la evolución, los límites y los alcances de la seguridad humana, analizo también seguridad cultural, que es un concepto bastante nuevo y terriblemente importante, y alrededor del cual ahora ya vemos incluso sesiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, precisamente para evitar la destrucción, el saqueo del patrimonio cultural, y hemos visto que la Corte Penal Internacional ya hizo un juicio y ya metió a la cárcel por lo menos a uno. Dicen que pues esto es insuficiente porque pues hay mucha gente que destruye, que trafica con el patrimonio cultural, pero por lo menos tenemos a una persona, un yihadista en Malí, que destruyó los famosos mausoleos de Tombuctú y está en la cárcel. Y esta es una primera experiencia muy importante en la que se piensa podremos avanzar para que todos aquellos que destruyen el patrimonio cultural, que el patrimonio es importante porque es la memoria de los pueblos, es un elemento de identidad. Por eso se habla del memoricidio, muchos lo equiparan con el genocidio. O sea, tú cuando destruyes elementos de identidad nacional, pues estás tratando de borrar la memoria y la historia de un pueblo. Por eso, pues ahora está tan empoderado el tema de seguridad cultural y eso lo van a encontrar en este texto. Ahorita les voy a hablar más de los contenidos. Entonces, un primer objetivo de este libro es actualizar el concepto de seguridad humana, ver cómo han evolucionado los 7 componentes que originalmente nos planteó el PNUD, pero qué otros podríamos nosotros ponderar como elementos de seguridad humana. Algunos los acabo de mencionar. También este libro se inscribe en los esfuerzos para impulsar los estudios sobre seguridad en nuestro país, que de todas maneras no son tan abundantes. Creo que hemos avanzado sustancialmente en México para producir estudios propios con visiones nuestras sobre la seguridad, pero falta mucho por hacer. También queremos promover la visión de especialistas mexicanos y no solo de los más consagrados como podría ser Tomás Martínez o Guillermo Garduño, sino también de nuevas generaciones que están muy interesadas en los temas de seguridad nacional y seguridad internacional. Entonces les cuento rápidamente qué contiene el libro. Está este capítulo al que ya hacía alusión Alejandro Alday sobre cómo ha evolucionado la seguridad humana del 94 para acá y cómo ha luchado por sobrevivir en este siglo a la luz de los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuando cae el perfil de la seguridad humana. El 11 de septiembre de 2001 se empodera la vieja seguridad, la de Guerra Fría, la seguridad militarizada, la que cierra fronteras, la que establece vigilancia y monitoreo de las personas, y decae la seguridad humana. Pero efectivamente, también lo señalaba el maestro Alday, a lo largo de este siglo hemos visto un montón de fenómenos que están muy relacionados con las aristas que toca la seguridad humana. Hemos visto fenómenos como crisis económicas. Bueno, ahí está un componente de seguridad humana que es la seguridad económica. Hemos visto epidemias y pandemias, 2 grandes pandemias en este siglo, H1N1 y ahora COVID-19. Pero en el Inter también tuvimos otros coronavirus, tuvimos al ébola, tuvimos chikungunya y otra serie de enfermedades que irrumpieron en la escena internacional. También hemos tenido fenómenos naturales devastadores, terremotos, inundaciones, fenómenos hidrometeorológicos, sequías, huracanes, tsunamis, en fin, que nos han recordado que los fenómenos naturales y eventualmente mezclados con otras situaciones desafortunadas, como lo vimos en Japón con el terremoto de 2011 y el accidente de Fukushima, pueden transformarse en amenazas a la seguridad. Y bueno, vemos esa evolución que ha tenido la seguridad humana, su declive el 11 de septiembre y su renacimiento a lo largo de este siglo y su especial resurgimiento a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible que están tratando de recuperar
recuperar la agenda de desarrollo y tratan también de empatarla o de ponerla a la par de la agenda de seguridad. Uno de los postulados de este libro es que ha sido muy difícil empatar seguridad con desarrollo. O prevalece una o prevalece la otra, pero nunca caminan juntas. Y yo creo que esa es la tragedia del mundo, ¿no? Que hemos, por ejemplo, en este siglo empoderado tanto al terrorismo que dejamos de ver las agendas de desarrollo, entre ellas la salud. Por eso tenemos la crisis que tenemos actualmente. Entonces, a eso se aboca este capítulo. Y luego tenemos una reflexión de Guillermo Garduño sobre una teoría de la seguridad y el papel de Fuerzas Armadas en nuestro país. Luego tenemos justamente alrededor del tema de la gestión de riesgos de desastre y su impacto en la seguridad nacional, una reflexión de Ortiz Cancino sobre aportes para la construcción de puentes teóricos, normativos, programáticos y metodológicos en esta materia de gestión del riesgo de desastre. Él es un especialista en protección civil y fue funcionario en Iztapalapa justo cuando fue el terremoto de 2017 y él estuvo a cargo de toda la logística para responder al terremoto. También tenemos un análisis de Mauricio Bastián sobre la seguridad ciudadana, otro tema del que se habla mucho, pero poco entendido, me parece. Ya escucharon a Héctor Frías hablar sobre género y seguridad, otra arista que queda fuera de seguridad humana, pero que ahora, afortunadamente, gracias a reflexiones como las de Héctor, las vamos incorporando y las vamos mirando a través del prisma de la seguridad humana. Por supuesto, no podía faltar un análisis sobre el terrorismo y la seguridad nacional de México. Este capítulo lo elaboró Alfonso Aragón, que es un conocedor, un experto en el tema, y hace un recorrido histórico sobre el tratamiento que le hemos dado en México al terrorismo. Después viene un análisis sobre un tema, creo que necesitamos tratarlo más, que es el de los delitos contra el medio ambiente, el tráfico ilícito de especies y cómo impacta a la seguridad nacional de México. Y aquí se ve pues toda la normativa y también se ve la capacidad de organización de los delincuentes para llevar a buen puerto esta actividad que está dilapidando a los recursos naturales y a la biodiversidad de nuestro país. Luego tenemos el tema de la seguridad hídrica, es otro tema que quedó fuera de seguridad humana. Sin embargo, gracias a esta revisión que hacemos de la seguridad humana, nos damos cuenta de la importancia del agua y de los discursos sobre la escasez, el manejo que se da al discurso sobre la escasez. Y este artículo, este capítulo lo desarrolla Fernanda Padilla, que trabajó en Conagua y ha desarrollado una expertise alrededor de este tema. Les comentaba también, yo escribí un segundo capítulo que versa sobre cultura, patrimonio y seguridad e introduzco aquí el concepto de seguridad cultural. Enseguida tenemos un análisis sobre la legislación en materia de seguridad interior, que como ya escucharon, lo elaboró Tomás Martínez. Después tenemos una reflexión de Severino Cartagena sobre el papel de la inteligencia en la democracia, en una sociedad de la transparencia, porque a veces se piensa que la inteligencia no debería rendirle cuentas a nadie. Y la verdad es que en las democracias, pues tienes que rendir cuentas, digo. Por supuesto, es una actividad que requiere discreción, que no requiere protagonismos, de preferencia, pues necesitamos que opere con bastante discreción. Pero eso no significa que no deba haber rendición de cuentas, y esa es la reflexión que hace Severino Cartagena. Y el libro termina con un análisis de Juan Pablo Prado, uno de los connotados expertos en nuestro país en materia de cooperación internacional, que analiza lo que fue el tema de la cooperación en seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con la administración de Donald Trump. Quizá sería muy interesante hacer un seguimiento a esto para ver, como lo planteaba también Tomás Martínez hace un momento, cómo ha evolucionado la cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad ya con el gobierno del presidente López Obrador y el gobierno de Biden a la luz de esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Bueno, de las cosas importantes del libro, yo recomiendo mucho leer el libro. Como también ya se dijo, tenemos un punto de venta allá en el Centro Histórico, en el Instituto Matías Romero, está a su disposición para quienes deseen adquirirlo. Hay muchos planteamientos de esta obra que quizá llevarían mucho más tiempo del que poseemos aquí
para poderlos poner en la mesa. Pero sí señalaría un par de cuestiones. Primero, que el concepto de seguridad humana no es acabado, es un concepto en construcción, es un concepto muy útil que nos recuerda la relación simbiótica que debería haber, no la hay, entre seguridad y desarrollo. Y por qué es importante, nos recuerda también la seguridad humana, reconciliar a seguridad con desarrollo. No todo es seguridad, no todo es desarrollo. Si queremos un país seguro, tenemos que avanzar en el desarrollo. Y si queremos desarrollo, tenemos que trabajar en la seguridad. No podemos trabajar uno y el otro no. Entonces, esto es importante para nuestro país, pero también para el mundo. El mundo tiene una crisis pandémica y esta crisis pandémica, que era un tema de desarrollo, se convirtió en un tema de seguridad internacional por todo el descuido que le hemos prodigado a la agenda de desarrollo. Entonces, hay muchas lecciones alrededor de esta relación entre seguridad y desarrollo. También, bueno, voy a saltarme algunas cuestiones que ya han sido analizadas, sugeridas por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Creo que es muy importante a la hora en que analizamos amenazas y riesgos a la seguridad, ponderar el tema de las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades las tienen todos los países. Lo que cambia es la preparación. ¿Sí? Por ejemplo, todos somos vulnerables al cambio climático, pero hay países que tienen mejor capacidad de respuesta, tienen mejores niveles educativos, tienen mayor infraestructura, etcétera. Entonces, a mí me parece importante trabajar el tema de vulnerabilidad desde la óptica de las agendas de seguridad y no solo quedarnos con amenaza o riesgo. Yo creo que abonaría mucho el análisis de la vulnerabilidad a una mejor conformación de agendas de seguridad. Y bueno, también reitero que es muy importante, y en esto pone mucho el acento el libro, tener una visión amplia de la seguridad y una visión amplia del desarrollo. La seguridad, pues, no es solo luchar contra el terrorismo o luchar contra la delincuencia organizada. En realidad, la seguridad involucra una serie de aristas que es importante mirar en su conjunto, mirarlas en su interrelación, mirarlas en su complejidad. Como decían por ahí, a problemas complejos subyacen soluciones complejas. Y el mundo es muy complejo. Entonces, si nosotros queremos construir sociedades seguras y con desarrollo, tenemos que dejar de mirar un solo tema. Está muy bien el énfasis a la lucha contra el terrorismo que hemos visto en estas pasadas 2 décadas, pero sí descuidamos todos los demás temas. Entonces, quizá una lección importante es que esto no debería pasar. Hay que aprender de las malas experiencias. Y una lección es mirar al conjunto de los problemas, mirar al bosque, no solo mirar al árbol. Espero, yo tengo la confianza de que esta pandemia nos haga ver la importancia de tener una visión de conjunto sobre los problemas y ojalá no caigamos en lo mismo en que caímos el 11 de septiembre de 2001. En aquellos momentos decidimos empoderar al terrorismo en detrimento de todos los demás temas. Ahorita yo veo que estamos empoderando no al tema salud, sino al tema COVID-19 en detrimento de todas las agendas. Incluso estamos dejando de mirar otras enfermedades y otras cuestiones en materia de salud para atender la emergencia del COVID-19. Y si bien se entiende que COVID-19 merece mucha atención, no es el único flagelo que enfrenta el mundo. Entonces, yo convoco a todos los que nos están escuchando y a quienes tienen interés en el libro a pensar respecto a la importancia de aprender de los errores y a tener una visión más incluyente sobre los problemas. Fíjense que la debacle en salud que tenemos ahora está estrechamente relacionada con el problema ambiental, lo sabemos, pero también con el alimentario y también con el económico, y todo se concatena. Entonces, no es posible atender un solo tema dejando de lado los demás cuando los demás tienen incidencia real en ese tema y en una agenda más amplia. Entonces, yo los invito, por supuesto, a conocer más de este libro, a meditar sobre la importancia de la relación entre seguridad y desarrollo, a articular políticas públicas que sean incluyentes, que sean y ponderen a estos dos temas y, bueno, por supuesto, prepararnos de mejor manera para los flagelos que vienen. Cuando hablamos de seguridad siempre estamos pensando en prevención, porque la prevención es más barata y la prevención salva vidas. Es mucho más caro ser reactivos. A veces
no es posible ser tan preventivos y tenemos que ser muy reactivos y bueno, tratar de mitigar el daño, ¿no? Que es en parte como hemos actuado ante la pandemia. Pero idealmente esta pandemia y muchos otros flagelos que enfrentamos deberían de llevarnos a privilegiar la prevención, a invertir en la prevención, porque de esta manera podremos construir un mejor mundo. Y si no lo hacemos, pues entonces esta crisis de todos los órdenes que estamos enfrentando, porque no es solo sanitaria, sino que es económica, es política, es cultural, dicen que hasta civilizatoria, pues va a tener un costo altísimo para la comunidad internacional. Entonces, estos son algunos de los aspectos que quería compartir con ustedes alrededor de esta obra y, por supuesto, invitarlos a conocerla. Muchas gracias. Al contrario, doctora María Cristina Rosas, me parece que de entrada la presentación que acabas de hacer de la obra, pues ya antoja a leerla de arriba abajo, porque efectivamente son tantas áreas las que los gobiernos, y no todos los gobiernos, sino toda la comunidad internacional, tienen que dedicarles recursos, esfuerzo, pensamiento, con una visión preventiva, porque mencionaste de manera muy acertada cómo nos fue impuesta una agenda antiterrorista en el 2001 y todos los estados prácticamente no tuvimos opción, tuvimos que actuar en consecuencia. Pero hoy yo plantearía lo siguiente, hoy estamos viendo cómo se empiezan ya a configurar la competencia inmediata en el terreno tecnológico, en el económico, lo que genera también pues, movimientos geopolíticos, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar de manera preventiva para la siguiente pandemia de salud que viene. Estamos viendo los efectos devastadores del cambio climático, la Agenda 2030, pues que en teoría daba una pauta, o que da una pauta, no en teoría, es una guía de implementación con base en los mismos parámetros para todos los países para superar una serie de problemas pues que tienen que ver con esto, la falta de atención en áreas claves del desarrollo para las sociedades, pues todavía carece de un nivel de cumplimiento y de implementación idóneo, ¿no? El secretario general de la ONU lanzó un mensaje muy fuerte de alerta hace unos días cuando inició el segmento de alto nivel de la ONU. Entonces, ¿hacia dónde vamos como comunidad internacional cuando estamos por una parte viendo esto y lo tenemos enfrente, todos estos retos, todos estos peligros, pero por otro lado, los intereses siguen yendo por otro lado, ¿no? Porque también lo estamos viendo ahora con desarrollos militares, tecnológicos, incluso con el tema de la vacuna. Ha sido un ejercicio en el que se muestran de cuerpo entero las potencias sobre cuáles son sus intereses primarios. Entonces, pues muchas gracias por este punto de referencia para la reflexión. A mí me gustaría darles como cierre de esta transmisión a Tomás, a Héctor y a María Cristina, pues unos minutos, unos 3-4 minutos para un comentario de cierre en el que puedan complementar sobre su artículo, sobre su trabajo o sobre alguna otra cuestión que estén observando vinculada con los temas de esta maravillosa obra. Tomás, comenzamos contigo, por favor. Muy bien. Muchas gracias por esta segunda intervención. Sí, a mí me gustaría comentar algo que me llamó la atención de la presentación de María Cristina de toda la obra en general, y es el tema relacionado con las vulnerabilidades, ¿no? O sea, normalmente los análisis tendemos a hacerlos de riesgos y amenazas, ¿no? A la seguridad, y ahí sí tenemos Agenda Nacional de Riesgos, ¿no? Y cuando alguna vez hubo elaboraciones más participativas de diferentes instancias, ¿no? De gobierno, incluso de la sociedad, para armar una Agenda Nacional de Riesgos, siempre el énfasis era, ¿no? Riesgos y amenazas, ¿no? De hecho, hasta en la propuesta de la reforma
a la Ley de Seguridad Nacional de 2009, se planteaba agregar. Pero no se agregaba lo que bien señala María Cristina, que es el tema, ¿no?, de las vulnerabilidades. Y no se agrega porque quienes hemos trabajado en el circuito, ¿no?, de la seguridad nacional en diferentes instancias, en particular me ha tocado estar en el CISEN, me ha tocado estar en PGR, en Relaciones Exteriores, en Gobernación, etcétera. Y de todas estas participaciones, lo que carecemos es de evaluación. O sea, no hemos hecho evaluaciones de lo que es nuestro desempeño, ¿no?, en todas estas dimensiones de la seguridad pública, etcétera. Se tienen informes, ¿no?, pero son informes administrativos de rendición de cuentas de cómo utilicé ciertos dineros, pero no hay una evaluación sistémica que nos permita identificar cómo es que mitigamos ciertos riesgos, ciertas amenazas. Y sobre todo, no evaluamos, ¿no?, lo que llamaríamos el proceso de empoderamiento de las instituciones de seguridad. O sea, entonces, así como hoy está de moda el término empoderar a la sociedad, empoderar al individuo, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de seguridad personal, y nos planteamos, ¿no?, cómo empoderar, cuando hablamos del tema de feminicidio y de violencia de género, cómo empoderar a las mujeres. Y correcto, ese yo creo que es un término muy importante, cómo empoderamos a la sociedad, sobre todo ya mirando a los ciudadanos como, ¿no?, como foco de atención, pero cuando no debemos dejar de lado también mirar cómo hemos empoderado al Estado en materia de seguridad nacional. Y resulta que no lo hemos empoderado, lo hemos desempoderado. Entonces hay un proceso de desempoderamiento porque no hemos evaluado las vulnerabilidades que se han acumulado, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces creo que este es un tema fundamental de que no hemos desarrollado los métodos y las metodologías para ver, ¿no?, estos edificios que hemos construido y que luego vienen cambios de administraciones ¿no?, removemos y movemos, pero sin una previa evaluación de las decisiones que estamos tomando respecto ante una falta de una evaluación precisamente, ¿no?, de cuál es la capacidad que hemos desarrollado. Entonces no hay una evaluación de esas capacidades, es un balanceo, ¿no?, entre debilidades y fortalezas, y que conste que es una teoría básica en la seguridad nacional, analizar el poder nacional, y no hemos logrado entonces una métrica debidamente reconocida para hacer una evaluación. Y entonces tenemos la formación de consejos de seguridad nacional que llegan y pues aparentemente toman decisiones sin tomar en cuenta las capacidades institucionales para enfrentar los retos del futuro, los retos del presente y los del futuro. Entonces sí hace falta, digamos, acuñar, y es una propuesta que hemos trabajado en los cursos que hemos dado en materia de seguridad nacional, de buscar la manera de hablar entonces de una agenda de seguridad donde el tema del empoderamiento institucional se convierta, ¿no?, en un punto fundamental, porque a partir de ahí es que entonces se relativizan riesgos y amenazas, ¿no? Entonces, si no tenemos esa métrica, no vamos a ser capaces de mirar. Y yo creo que en ese sentido, una recomendación a quien lea esta obra es que pueda ver precisamente aquello que en los diferentes ensayos se platica sobre esa posible vulnerabilidad, esas deficiencias institucionales. Es una muy buena lectura. De hecho, invitaría a que algún día platicáramos en ese sentido, María Cristina, y armar una discusión, porque ahí hay mucho material de lo que he leído, de los autores, que podríamos hacer esa lectura transversal, ¿no?, de cada una de sus apartaciones y a través de cada una de las dimensiones de la seguridad, decir, bueno, ¿y cuál es la fortaleza y la debilidad institucional para abordar, ¿no? Y una de esas, un indicador fundamental es lo que estábamos señalando en nuestra colaboración en el artículo, que son este tema de los protocolos de actuación. O sea, dónde hay protocolos, dónde no hay. Ese sería, digamos, una variable, un indicador a identificar, porque eso nos va a dar pautas para poder evaluar. Pues digo, se reunieron los miembros del Consejo de Seguridad
pero ¿qué dijeron, qué hicieron, qué decisiones tomaron, ¿no? ¿Cómo las tomó una dependencia frente a otras? No hay parámetros. Y entonces los informes que presenta el Consejo de Seguridad, ¿no? Al Congreso, pues no reflejan y no dan los elementos porque no hay los indicadores para evaluar. Entonces, por eso es una ficción, ¿no? Ese instrumento que se llama Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, porque no evalúa, porque no tiene la información que necesita para evaluar, ¿no? Precisamente y determinar qué vulnerabilidades tenemos en materia de seguridad. Muchas gracias por su atención. Al contrario, muy interesante este último comentario también sobre la necesidad de evaluar, yo diría estratégicamente, ¿no? Para poder planear, actuar, acotar con base en lo que se observa como retos, pero también con las capacidades que tiene el Estado o los estados, hablando en este caso, en el caso de México, pero también aplica para otros estados con los que compartimos algunos riesgos en materia de seguridad, por cierto. Claro. Héctor, adelante, un comentario final. Sí, un breve. Me gustó mucho el término que utilizó Cristina en el sentido de, es un concepto en construcción, esto de la seguridad, ¿no? Y la seguridad humana. Y como tal, yo creo que los aprendizajes a lo largo de los distintos capítulos que conforman la obra es cómo estamos construyendo las opciones y las posibilidades de solución de la seguridad humana y de la humanidad, porque muchas veces yo creo que dejamos de ver el todo y nos concentramos solamente en algunas cosas. Y entonces, ¿cómo están intercalados o interconectados? Por ejemplo, decía Tomás, ¿no? ¿Cómo pensar en el concepto de seguridad nacional ante el fenómeno de la inmigración? Pero ¿cómo dejar de lado o no la seguridad personal de los migrantes, de los inmigrantes? ¿Cómo procurar la seguridad de los grupos en condición, entre comillas, de vulnerabilidad, cuando toda la humanidad es vulnerable? Y si terminamos o exterminamos o permitimos que se extermine un grupo, se rompe el equilibrio y todo ser sobre la faz de la tierra queda en una situación de vulnerabilidad. Entonces, es un tema muy complejo, es un tema muy denso y donde tendríamos que aprender todas y todos que pues la seguridad la tendríamos que cuidar entre todos. Una opción o una propuesta más ecológica, no medioambiental o medioambientalista, sino ecológica en el sentido de todo el sistema de salud, todo el sistema de defensa, todo el sistema de trabajo, ¿no? Tendría que estar puesto al servicio de que toda la humanidad en su conjunto creara condiciones para estar mínimamente segura, desde lo individual, ¿no? La paz interna, la seguridad, la confianza en la persona misma, la seguridad y la confianza de la otra persona, de las colectividades, de las comunidades, y pues ir articulando eso, porque finalmente, pues si, insisto, si es exterminada una parte de la humanidad, la otra parte no, no se las va a ver muy bien, que digamos, ¿no? Como por ahí bromeaba con los antivacunas, los conspiracionistas y demás. Decir, bueno, pues si nos van a desaparecer a todos aquellos que ya nos pusimos la vacuna, quienes quedan en la faz de la Tierra, pues ojalá y aprovechen la lección, porque pues todos los recursos, todo el daño que se ha hecho al planeta y eso pues va a caer sobre sus hombros, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es un concepto en construcción. Creo que hay mucho que decir, mucho que estudiar, mucho que analizar. Y pues ojalá y se siga avanzando en ese sentido.
Muchas gracias. Al contrario, Héctor Frías, muchísimas gracias también por esta reflexión que complementa el comentario al artículo que escribiste en esta obra. Doctora María Cristina Rosas, un comentario final. Sí, con mucho gusto. Serían básicamente dos cositas. Yo siempre he visto la vulnerabilidad como un elemento fundamental cuando tratamos de mirar a la seguridad. Efectivamente, por ejemplo, en México tenemos una Agenda Nacional de Riesgos, tenemos una Ley de Seguridad Nacional y tenemos múltiples acepciones sobre seguridad nacional, pero rara vez se habla de la vulnerabilidad. De hecho, yo decía que es como una mesita con tres patitas, ¿no? Y para que la mesita pueda soportarse adecuadamente, necesitas a la vulnerabilidad, además, o sea, considerar la vulnerabilidad, además del riesgo y además de la amenaza. Pero bueno, creo que hay mucho que hacer al respecto. También yo quisiera enfatizar, y se desprende de las reflexiones que presentan todos los autores del libro, la importancia, destacar la importancia de las políticas de Estado sobre las políticas de gobierno. Es decir, dar la continuidad a las agendas, porque efectivamente muchos de los problemas que enfrentamos son precisamente por esta falta de políticas de Estado, de falta de continuidad, ¿no? O sea, un gobierno, por decir, dice, vamos a pintar la pared de amarillo, a lo mejor termina de pintarla, claro, pero llega otro gobierno y dice, no, el amarillo no me gusta, yo la quiero roja, y vuelven a empezar. Esto llevado a políticas de los países, lleva a mal utilizar recursos materiales y humanos. Todos los países tenemos recursos materiales y humanos limitados. Entonces, tenemos que pensar en estrategias que nos permitan optimizar los recursos materiales y humanos. Y también, obviamente, esto de la mano de políticas de Estado donde haya continuidad. Hace un rato hablaba Tomás, por ejemplo, de cómo teníamos un CISEN y luego desapareció, y antes del CISEN hubo un DICEN, y antes de eso hubo una Federal de Seguridad. Esos son ejemplos de políticas de gobierno. Yo creo que todavía nos falta caminar en términos de generar políticas de Estado que realmente pues pudieran ayudarnos a utilizar de mejor manera los escasos recursos materiales y humanos de que disponemos. Y la otra cuestión en la que quería reflexionar es que efectivamente seguridad humana es un concepto en construcción. Y lo que estamos viendo ahora también es que se está tratando de empoderar el tema de desarrollo, así como el 11 de septiembre empoderó el tema de seguridad. Ahora con los ODS se está empoderando al tema de desarrollo. Ahora, la gran pregunta es, ¿llegaremos a un punto en 2030 donde logremos empatar seguridad con desarrollo? Porque está la propuesta de seguridad humana sostenible, que está muy vinculada a los ODS. Pero la gran pregunta es, ¿y los temas de seguridad los van a volver a hacer a un lado y van a empoderar solo los de desarrollo? Porque entonces es repetir el ciclo. Por eso les mencionaba yo que es muy importante mirar a seguridad, mirar a desarrollo, pero mirarlos de una manera más empática, más concatenados, porque dará mejor resultado si se trabajan estas agendas de una manera coordinada. Si, por ejemplo, un país destina todos los recursos a desarrollo y descuida seguridad, eso no va a funcionar. O al revés, ¿no? Si se destina todo a seguridad y se descuida los temas de desarrollo, eso tampoco va a funcionar. Entonces, incluso desde el punto de vista de políticas públicas, es necesario trabajar de una manera más coordinada ambas agendas. Y esto, sin duda, va a reforzar tanto los aspectos de prosperidad como de seguridad de las naciones del mundo y, por supuesto, la de México, ¿no? Entonces, yo postulo y apelo a que este péndulo que ha habido entre seguridad y desarrollo, donde a veces el péndulo se carga a seguridad y a veces, como vimos en los 90, se carga a desarrollo, pudiera encontrar un equilibrio, ¿sí? Y bueno, creo que hay mucho que reflexionar al respecto. Creo que la pandemia es otra oportunidad más para reflexionar sobre dónde estamos en seguridad y dónde estamos en desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Cristina Rosas. Yo creo que si no aprovechamos por lo menos la pandemia para iniciar una reflexión de este tipo, pues no sé qué más tiene que pasar. Ya es quizá el efecto más fuerte que ha tenido la humanidad en los últimos años de manera compartida y debería
obligarnos a pensar de manera estratégica también, pues, con base en los recursos humanos y materiales de cada país y colectivamente, pues con base en la cooperación también para el desarrollo. Yo les quiero agradecer nuevamente su participación, su presencia y sobre todo la calidad de las presentaciones que han tenido esta tarde como parte de la presentación del libro La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI, que ha coordinado la doctora María Cristina Rosas y que, repetimos, está a su disposición aquí en el Instituto Matías Romero. Estoy seguro que también si ustedes hablan al Centro de Análisis e Investigación para la Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, también estará a disposición. Escriban a la doctora María Cristina Rosas, pero vale mucho la pena leerlo para tener también análisis propios, para revisar estas propuestas que nos han compartido esta tarde y muchas más que vienen en este libro sobre cómo modificar este equilibrio entre seguridad y desarrollo. A grandes rasgos, ¿no? Porque trae muchísimos temas. Muchísimas gracias por su presentación y yo les invito a que mañana comencemos también en la Feria del Libro con una obra muy interesante del doctor Víctor Kerber que se titula Peligro Amarillo, la sombra de Japón durante la Revolución Mexicana. Es una obra publicada con el sello del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de un autor pues, que tiene una amplia trayectoria en el estudio del Japón. Entonces, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.